Un nuevo día estaba comenzando en la casa de la familia Estia. La noche anterior todos llegaron tan cansados que se durmieron casi al instante luego de cambiarse la ropa por algo más cómodo. Pero ahora era un nuevo día, era momento en el que todos tenían que prepararse para salir, sería la primera vez, desde que llegó a horario, que Fran volvería a la mazmorra. Bueno, en realidad no esperaba que fueran a crecer mucho, no hicieron prácticamente nada luego de lo que pasó recientemente, dijo Estia mientras miraba la hoja de estado de Fran luego de haberla actualizado. Jet dormía a un lado de la cama, el animal estaba en paz mientras su vientre subía y bajaba. Fran. Nivel 1, fuerza, y 3 resistencia, y 0 destreza, y 3 agilidad, y 2 magia, y 1 no esperaba que fuera a crecer mucho, aunque a diferencia de Bell, quien sorprendentemente había ganado 4 puntos de resistencia luego del puñetazo que Yaquintos le había dado, Fran había ganado 9 puntos en total. Aunque no era nada sorprendente, considerando la diferencia de niveles, para Fran debería ser más fácil obtener Escelia ya que las cosas le resultarían ser más complicadas que a Bell. Lo sorprendente era que un solo puñetazo haya logrado que Bell subiera 4 puntos de golpe. No me lo puedo poner. Déjate ayudo. Por supuesto que Maestro ayudó a Fran a ponerse su armadura con su telequinesis, ella era algo torpe en ese sentido. Los juegos de guerra son duelos entre familias, ¿no? Preguntó Bell mientras se ajustaba la armadura. ¿Duelos? Preguntó Fran mientras ponía su espada en su espalda. Sí. Deciden las reglas y pelean hasta el fin. El ganador se queda con todo lo del perdedor. Hijos, dinero, todo. Espera, ¿en serio es de esa forma? Bueno, en realidad el ganador elige qué quiere del perdedor, pero por lo general piden lo que acabo de decir, dijo Estia con un suspiro. Maestro tomó eso con un asentimiento mental, si en un futuro tenían un juego de guerra, era bueno saberlo de antemano, para evitar cualquier imprevisto que pudiera surgir. Apolo sabe que ustedes son los únicos miembros de mi familia, por eso hace esto. Con eso dicho, tanto Bell como Estia se pusieron de pie para empezar a caminar en salir del sótano. Jet también se había despertado para alcanzar a sus amos y al compañero de ambos. Hoy estaremos en el calabozo con Belf, Lily y Mikoto, me gustaría que empiecen a trabajar con Fran. Sí, yo también saldré temprano a trabajar, quizá los acompañe por medio camino. Descansemos esta noche. No me puedo imaginar en qué trabajará una diosa, trabajo en un puesto de papas. No esperaba esa respuesta. Entonces, las orejas de Fran se movieron rápidamente, apuntando hacia arriba. Dentro de la iglesia no podía verlo, pero, como una humana bestia ella tenía mejores sentidos que los de las personas normales, y desde que adquirió el Falna, junto a una gran cantidad de habilidades sensoriales que adquirió de maestro, sus sentidos se habían mejorado todavía más. ¿Hay alguien? Bell abrió la puerta de la iglesia mientras escuchaba a Fran, por lo que ella no alcanzó a advertir a tiempo, pero pronto fue visible para todos, frente a ellos. En las azoteas y sobre los pilares en ruinas había una multitud de aventureros mirando hacia su dirección. Maestro pudo ver el emblema en sus ropas. Familia Apolo. Inmediatamente un elfo, que parecía estar liderando a este grupo, levantó su mano, para luego bajarla como dando una orden a los que estaban con él e instantáneamente varios hechizos llovieron sobre ellos desde distintas direcciones. Jet saltó dentro de la sombra de su ama para protegerse del ataque. Fran pensó en usar algún conjuro, su mente corrió rápidamente, pero antes de que pudiera hacer nada, Bell saltó tanto sobre ella, como sobre Estia, haciendo que las dos fueran al suelo para evitar el bombardeo. En otra parte de la ciudad no muy lejos. SYR salió de la anfitriona de la fertilidad para mirar la enorme nube de humo que se extendía hacia el cielo luego del poderoso estruendo. ¿Qué está pasando?, preguntó mientras se tapaba la boca. Alguien está causando problemas, Nia, dijo Anya mientras miraba lo mismo que SYR. Siento una pelea, Chloe se unió a su compañera. Una pelea entre familias. ¿Tendrá algo que ver con ese pelo blanco, Nia? En ese momento Chloe le dio un golpe a Anya en la cabeza. Cállate, Anya.
Una mujer elfo salió del interior del bar para mirar en dirección de la batalla, apretando los puños porque imaginaba de quién se trataba. Belle atravesó una puerta y cayó al suelo, con Estia en brazos. ¿Están bien las dos? Sí. Sí. Ese detestable de Apolo decidió iniciar destruyendo nuestra casa. Eso es. Desgraciado, ¿cómo se atreve a destrozar nuestro nido de amor? Estia, por favor no digas esas cosas delante de Fran, y si es posible, de Belle tampoco. Las orejas de Fran se levantaron y eso hizo que ella elevara su mirada, viendo a un montón de aventureros de la familia Apolo llegando por arriba. No los mates. Fran levantó su mano, el poder chispeó en sus dedos, la electricidad corrió por su brazo antes de acumularse en su palma. Bolt. Un poderoso rayo eléctrico emergió de la palma de su mano antes de impactar con los enemigos. Era un hechizo básico, pero el enorme poder mágico que ella y Maestro tenían juntos había convertido un hechizo que era meramente para paralizar en una verdadera arma. Sin canto. Pensó Belle, antes de sonreír. Buen tiro. Gracias. Jet emergió de la sombra de Fran. El animal gruñó antes de lanzar una ráfaga de tiros de oscuridad, abriendo el camino para que todos salieran corriendo. Belle llevaba a Estia en brazos, mientras que Fran corría a la par que él. El chico no estaba corriendo a todo lo que podían dar sus piernas, pero aún así resultaba raro que una nivel 1 pudiera correr a la par de un nivel 2. Pero Fran no era normal. ¿En serio están atacando en la ciudad? No lo sé, las orejas de Fran se movieron un poco, como si estuvieran captando algo. Vienen por el frente. Bob. Belle agradeció por un momento los avanzados sentidos animales que tenían tanto Jet como Fran, porque pateó el suelo con fuerza para dar la vuelta en un callejón antes de ser interceptados. Aunque pudiera pelear, estaba con Estia en brazos, no era la mejor idea hacer algo así. Jet aprovechó de navegar a toda velocidad en la oscuridad del callejón, y Fran le siguió el paso. Rápidamente mientras corrían, aparecieron arqueros en las azoteas que los empezaron a perseguir. A Jet. Maestro le ordenó al lobo oscuro que hiciera lo que tenía que hacer. El familiar hizo caso a su maestro y emergió rápidamente de una sombra para atrapar con sus colmillos a uno de los dos arqueros, arrojándolo lejos para luego morder la pierna del otro, azotándolo contra el suelo y luego regresando a la sombra. Vamos al gremio. No nos podrán tocar allí, dijo Estia, pero pronto se dio cuenta de que estaban en un callejón sin salida. Belle sintió que sus pies se despegaban del suelo, antes de que rápidamente se levantara hacia el cielo. Sorprendido por lo que había pasado para girar la mirada y ver a Jet llevándolo en su hocico mientras saltaba en varias barreras de aire hasta llegar al techo. Fran se había aferrado al costado del enorme lobo, y cuando aterrizaron se bajó e inmediatamente desenvainó a Maestro. Mirando hacia el frente. Frente a ellos había un grupo de la familia Apolo, mirándolos con intenciones de batalla, pero estaba liderado por la pelirroja y por la chica de cabello azul que les habían dado la invitación para el banquete. Deberían rendirse, cuando a Apolo le gusta un hijo, lo persigue hasta el fin del mundo. Daphne, la pelirroja, habló. Así fue con Cassandra y conmigo. De ciudad en ciudad, de país en país. Hasta que nos rendimos, nos siguió a todos lados. Belle gruñó ante eso. ¿Tener que rendirse? ¿Apolo en serio los perseguiría por tanto? Daphne miró a Jet quien estaba mostrando los dientes, haciendo de barrera entre los aventureros que tenían la espalda tanto de Fran como de Belle completamente cubierta. No sé cómo tienen a un monstruo a su lado, pero, deberías rendirte, no quiero lastimar a futuros compañeros. No puedo hacer algo así. Belle declaró con una mirada determinada, el fuego estaba empezando a arder en sus ojos. No. Fran también estaba molesta. Sí, claro que no. Bien, sobre ellos. Varios aventureros avanzaron como saetas sobre los dos, sin embargo, Fran levantó la espada en su mano hacia el cielo, provocando que una tormenta los cubriera. La magia de Fran era extraña, eso era algo que Belle había concluido luego de la curación que había recibido de ella, pero esto fue todavía más raro, ya que sin necesidad de cantar o conjurar. Ella provocó un fuerte remolino que lanzó a los aventureros de la azotea.
Pero, ¿quién era él para juzgar? Su magia tampoco necesitaba canto. Los dos bajaron de un salto, antes de arrancar una carrera nuevamente. Eres impresionante, Fran. La chica sintió por un momento que su rostro se calentaba, pero luego negó con la cabeza antes de dar un salto. Belle. Sí. En el preciso momento que los dos saltaron, se pudieron agarrar a Jet, por lo que el lobo sombra empezó una carrera todavía más veloz que la que ellos dos habían tenido. Frente a Babel, tanto Belle como Lily estaban sentados, esperando a que Belle apareciera junto a Fran. El plan era ver qué tanto podían hacer, pero ahora había un problema que ellos dos estaban notando. Están tardando mucho, sí, el amo Belle no tarda tanto. Ambos suspiraron, tratando de mantener la calma mientras se miraban, antes de que Belle se pusiera la mano sobre la pierna. Para luego mirar a Lily a los ojos. Dime que no soy el único que tiene un mal presentimiento. Sí, escucharon. Una voz a la distancia llamó su atención, haciendo que los dos voltearan a mirar hacia otro grupo de aventureros. La familia Apolo inició una guerra en la ciudad. Dicen que Little Rookie está rodeado. Y que hay un monstruo. Tanto Belle como Lily se miraron a los ojos, antes de asentir y levantarse al mismo tiempo para empezar a correr. ¿Lo están atacando?, preguntó Ice, girando para ver a Tiona. El rumor había llegado hasta la mansión Crepúsculo, por lo que Ice se había enterado de boca de Tiona, quien llegó corriendo con todas sus fuerzas. Sí. La familia Apolo está persiguiendo al Argonauta por toda la ciudad. No vayas a hacer nada raro, Ice. Esto no es como aquella vez en el piso 18, el capitán de la familia Loki se apresuró a hablar. No hagas nada que parezca que estamos de su lado. La rubia volteó la mirada para ver hacia la calle, sabiendo que en algún lugar estaban persiguiendo a Belle, pero, en ese momento cruzaron las palabras de Ernest por su cabeza. Yo. Está bien. No haré nada. Un aventurero finalmente cayó con un puñetazo en la boca por parte de Belle, el que inmediatamente tomó la mano de Hestia para empezar a correr con fuerza. Siento retrasarlos, dijo la diosa mientras corría con todas sus fuerzas. No es tu culpa. Sí. Fran tenía la mirada clavada en el frente, Jet corría a su lado, sin embargo, rápidamente sus orejas se giraron hacia atrás, para darse cuenta de que los estaban persiguiendo más aventureros. Sin embargo, antes de que pensara en cómo limpiar su retaguardia, Belle se detuvo. Lo siento, diosa. A Jet. Belle tomó a Hestia antes de arrojarla al aire. El lobo escuchó al compañero de su ama e hizo caso, moviéndose rápidamente para que Hestia aterrizara sobre su lomo. Espera. Belle. Ella bajó la mirada para que Belle pateara el suelo, volviéndose una saeta. La diosa giró su mirada para ver a los hombres que los estaban persiguiendo y notó que su emblema no era el de Apolo. En realidad era de una luna y una copa de vino. Belle esquivó la espada de un aventurero, antes de darle un rodillazo en el estómago, para luego detener un ataque con su daga, respondiendo con un puñetazo en el pecho. Y aunque le hubiera encantado encargarse del tercero, todo terminó cuando Fran apareció a su lado, y de una patada mandó al hombre al suelo. Impresionante. Hestia no esperaba que sus hijos tuvieran tal nivel de combate, pero luego tanto Fran como Belle giraron su mirada para ver la razón por la que dejaron de correr y primero acabaron con los perseguidores. Yaquintos Clio, Phoebus Apolo, estaba de pie, bloqueando el paso de la familia Hestia. El hombre sonrió antes de mover su capa y tomar su espada. Belle inmediatamente tuvo que detener un ataque de desenvaine con sus dos dagas, retrocediendo por el mero golpe, dando una voltereta para aterrizar sobre sus pies. En las manos de Yaquintos había una espada flamígera, algo que inmediatamente reconoció maestro. Belle. El hombre avanzó rápidamente para clavar su espada en el suelo frente al albino, algo que el chico logró esquivar dando un giro. Me impresiona que hayas llegado hasta aquí, Belle Cranel. Alégrate, te enfrentaré yo mismo. Yaquintos avanzó con fuerza, antes de lanzar un corte hacia Belle, pero fue inmediatamente detenido por una espada blanca con 3 líneas azules que se interpuso en el camino de su arma. Lo que hizo que el contrario se sorprendiera por eso, mirando a la portadora de la espada,
una chica de cabello negro y orejas de gato. Era la otra niña que su Dios quería. Rechinó los dientes, antes de que Fran lo empujara, retrocediendo para lanzar un corte con fuerza. Fran pasó por debajo de la espada al agacharse hasta que su pecho prácticamente rozó el suelo, solo para luego catapultarse con sus piernas hacia el frente. Ella intentó una estocada que Yaquintos apenas logró esquivar, para que luego Fran girara y lanzara una poderosa oscilación de su espada hacia arriba. Yaquintos tuvo que retroceder rápidamente, viendo cómo la punta de sus mechones era cortada de un solo movimiento. El hombre tomó distancia de un salto, mirando a la chica gato que se levantó y volvió a poner su espada frente a ella, tomando el mango con ambas manos. Era una espada larga, pero ella era demasiado pequeña para usarla, por lo que parecía que estaba usando una gran espada. Chasqueó los dientes, antes de que Fran corriera hacia el frente y luego desapareciera, dejando un borrón y una nube de polvo detrás suya. Yaquintos apenas pudo evitar entonces que su brazo fuera separado de su torso, pues Fran había aparecido detrás de él con un corte descendente que tenía una enorme cantidad de fuerza. Solo para que luego Fran usara la espada como punto de apoyo para propinarle una patada en el pecho al chico. «¿Ella es más hábil que yo con la espada?», preguntó, aunque con un gran dolor en su pecho. Una poderosa vibración había sido transmitida a él desde el lugar en el que la patada de la chica había impactado. Era algo similar a lo que había hecho con sus compañeros más débiles en el bar, lo recordó. Cada golpe de ella, aunque básico, era suficiente para que sus compañeros no pudieran o quisieran levantarse. Las vibraciones hacían estragos desde adentro. Aunque él era fuerte para que esto no fuera más que un inconveniente menor, lo verdaderamente importante era la habilidad que la chica tenía con la espada. Sus técnicas no eran para nada rudimentarias y al contrario estaban haciéndole la vida imposible. No era tan arrogante como para creer que él sería el mejor espadachín. Sabía que ese título le pertenecía a la princesa dorada que se sentaba en una de las tantas torres que apuntaban al fuego como llamas, allá en la mansión Crepúsculo. Pero tenía suficiente confianza como para que una nivel 1 lo viniera a superar así de fácil. Sin embargo, él era más fuerte, no había perdido el brazo meramente porque tenía más nivel que ella. Aunque no pudiera superarla en técnica, podía superarla con táctica y fuerza. Aún estaba en ventaja. Odio que sean objetos del amor del señor Apolo. Pero es el deseo de mi amo, así que les permitiré unirse a nuestra gran familia. Bel miraba con sorpresa cómo Fran había logrado mantener a Yaquintos a raya, pero aún así, la declaración del hombre lo hizo enfurecer, por lo que se preparó antes de avanzar como una saeta. Yaquintos sonrió, antes de volverse un borrón y aparecer al lado del chico, empuñando su espada en una oscilación ascendente. ¡Qué lento! El resultado fue un corte limpio en el pecho de Bel, partiendo su armadura en el proceso. Un conejo no debería aullar. Belkun. Bel. Bel. Fran corrió inmediatamente al lado del albino, dándole la espalda a Yaquintos, para comprobar el estado del chico. Un conejo no debería aullar, dijo con un suspiro, antes de ver cómo Bel se retorcía del dolor. ¿Sigues consciente, eh? Fran extendió su mano sobre el chico. Curación mayor, el hechizo fue aplicado de inmediato, sanando las heridas del chico con una efectividad increíble, haciendo que ella suspirara al ver que estaba como nuevo. Tranquilo, estarás mejor. Lo siento. Fran. Al final fui una carga. Ella chasqueó los dientes, no le gustaba, odiaba que el chico que la había salvado, y que había visto como un caballero perfecto lleno de bondad ahora se viera tan adolorido. Y no solo eso, sino que tuviera pedirle perdón. Odiaba que el chico que había despertado sentimientos nuevos en ella fuera así. Pero no odiaba a Bel, ni odiaba su debilidad. La mano de Fran lentamente fue a la empuñadura de maestro, antes de girar la mirada para enfocarse en Yaquintos. Sus ojos estaban llenos de furia. De una rabia homicida que no tenía comparación. Ese hombre, ese maldito hombre había lastimado a Bel, lo había herido física y emocionalmente. Tenía que matarlo. Estia estaba más preocupada por lo que le había pasado a Bel, estaba agradecida de que Fran pudiera curar una herida de esa magnitud.
Sin embargo, vio cómo Fran lentamente se levantaba y tomaba su espada con furia, su mano se giró y en un momento la espada se había cubierto de poderosos rayos. Era una habilidad de ella llamada espada elemental. Era algo que su maestro había usado para poder salvarla de la araña embaucadora, aunque esa vez fue con fuego. En este momento la furia de Fran era como un rayo iracundo. Yaquintos miró la espada de Fran con sorpresa. Bell estaba recuperando la conciencia rápidamente, el dolor se desvaneció de su cuerpo, simplemente le habían quedado dolores fantasma, pero eso no era lo importante fue lo que vio. Él la había sentido, la sed de sangre. Esa chica que él había salvado, que había cuidado y tratado con cariño y respeto era capaz de sentir una sed de sangre de ese calibre. Era una sed de sangre, una furia homicida tan fuerte que él mismo se sintió aterrado. Había sentido miedo de su propia compañera de familia, aunque fuera por un momento. Sin embargo, luego miró a Fran avanzar rápidamente, la espada de la chica se había llenado de rayos, era una habilidad de ella probablemente, su magia de encantamiento o algo por el estilo. Ella estaba preparada para matar. Fran, no lo mates. El grito de maestro llegó demasiado tarde, la chica se había movido a una velocidad impresionante, lanzando un corte doble del que Yaquintos solo logró detener el primero. Pues el segundo impactó en su estómago y descargó en él una fuerte carga eléctrica. Los rayos fueron tan fuertes que corrieron desde el interior del chico hasta todas sus terminaciones nerviosas y músculos. La fuerza de la descarga fue suficiente para paralizarlo, el tiempo suficiente para que Fran diera un salto, levantando su espada como si fuera un hacha. Lo iba a matar, y no había forma de que se detuviera. Bell estaba aterrado de la sed de sangre, pero, ella era Fran. No importaba cómo fuera, ella era su amiga. Por eso forzó su cuerpo para llegar hasta la niña gato, salvando al hijo del sol en el último instante al abrazarla, pasando su brazo izquierdo por su abdomen y el otro poniéndolo en los ojos de Fran. Atrayéndola a su pecho para abrazarla por la espalda. Se alejó de Yaquintos y cayó sobre su trasero, pero siguió abrazando a la chica que había empezado a pelear con una fuerza impresionante para salir del agarre de sus brazos de nivel 2. Ella estaba llena de sed de sangre, pero el chico que la había agarrado la estaba abrazando, deteniéndola con todo su ser. El monstruo lentamente volvió a la jaula, Fran volvió en sí de una furia que solo había sentido en el pasado. Cuando estaba llena de personas que merecían la muerte como esos esclavistas o aquel hombre bestia de la tribu de los gatos azules. Ya está bien, ya, gracias Fran. Eso fue suficiente para que ella fuera dejando de pelear hasta que se quedó inmóvil, momento en el que Bell bajó sus manos, le permitió volver a ver para que ella estuviera en calma. Bell. El té, lo sé, pero me preocupas más tú. Ella sintió el calor acumularse en su pecho mientras la electricidad se disipaba de su hoja, antes de mirar a Bell con una sonrisa agradecida. A pesar de que ella era más fuerte que él, a pesar del daño que ese hombre le había hecho, Bell seguía siendo un caballero bondadoso, Yaquintos no había roto a ese caballero que tanto le gustaba. O quizás, podría decirse que era un héroe. Sin embargo, esto todavía no se había terminado. Yaquintos se levantó como un poseído antes de avanzar con fuerza por el momento de distracción. Fran lo miró con ojos asesinos, pero antes de que pudieran seguir la batalla, 3 flechas detuvieron a Yaquintos en seco. Teniendo que girar la mirada hacia una torre. Naasa estaba sobre esa torre, mirando hacia ellos con su arco largo en manos. Por eso odio a los aventureros de alto rango. Huye, Bell. Naasa disparó 3 flechas nuevamente, una rápida sucesión. Yaquintos esquivó 2 flechas y detuvo la tercera con su espada. Sin embargo, en ese momento, cuando giró su mirada hacia Bell y Fran, los dos se habían subido a Jet, como a quien permanecía arriba del lobo y empezaron una carrera para escapar. TSK. Bueno, no podrán escapar mucho más. Yaquintos se llevó la mano al pecho, la sensación de la descarga corriendo por todo su cuerpo fue dolorosa, lo suficiente como para que esto le hiciera sentirse humillado. Pero la sangre en su pecho había vuelto esto en algo personal. Aunque, no importaba, ella era un peligro pero cuando fuera parte de su familia podría castigarla, aunque fuera un poco.
Jet se detuvo, había corrido bastante tiempo por lo que probablemente estarían a salvo, así que se bajaron del lomo de Jet, excepto este a quien permaneció arriba del familiar lobo. Todos suspiraron mientras se recargaban contra la pared. No nos dejan de perseguir, lo sé. ¿Estás bien? El chico giró la mirada para ver a Fran, quien tenía la mirada agachada. Siempre con un tipo que lo mereciera, los tipos que habían asesinado siempre lo merecieron, pero en esta ocasión, se sentía de forma distinta, era como si fuera algo que se sentía completamente mal. Quería matarlo. Porque lastimó a Bell. Lastimó mucho a Bell. Fran Kun. El albino la miró por unos segundos, su expresión estaba adolorida, pero entonces emitió una pequeña risa, una suave carcajada que llamó la atención de la chica hacia el albino. Ella miró al chico, con una sonrisa jovial en su rostro. Bell de forma inconsciente estiró su mano hacia el cabello de la chica para empezar a acariciarla, algo que ella, en realidad, no había dejado hacer a nadie. Me alegra que te sientas así por mí, Fran, pero como te lo dije, me hubiera dolido mucho más si hubieras tomado su vida, dijo el albino mientras le acariciaba la cabeza lentamente. No tienes que hacer eso, Fran, te vuelve una persona igual a las que estás enfrentando. Ella miró a Bell con la sangre subiendo a sus mejillas, la mano del chico era cálida, y sentía que podía entender los sentimientos del chico por el contacto entre ellos. Miró su rostro, lo había visto varias veces, pero nunca le había parecido tan guapo como ahora, su piel tersa, pero endurecida por el combate, sus expresiones, esos ojos, su cabello. ¿Por qué se sentía tan distinto a lo que había pasado antes? Ella había sido consolada por su maestro, por personas que la conocieron y la querían, incluso por sus padres. Pero el consuelo de Bell era distinto, eso se sentía más cercano, sentía que su pecho se apretaba. Era como sentirse vulnerable, pero no de la forma que lo había sentido toda su vida. Porque también estaba siendo protegida, tal vez incluso de ella misma. Estia miró la interacción con una sonrisa. Aunque sentía algo de celos, le gustaría que Bell le hiciera eso a ella también, pero prefería ver una escena tan linda entre sus dos únicos hijos. Lo siento, no te disculpes. Vamos a mejorar eso, Fran, los dos juntos. Era un buen momento de descanso, sin embargo, las orejas de Fran inmediatamente se levantaron, antes de tomar a Bell y saltar hacia un lado. Justo a tiempo para esquivar una poderosa bola de rayos que impactó en el lugar que ellos estuvieron un instante atrás. Levantaron la vista para ver al elfo de la familia Apolo, ese que había iniciado el ataque contra ellos. El descanso había terminado. Parece que se divierten, ¿podemos unirnos? La voz de alguien que Bell conocía hizo de nuevo que la situación cambiara. Los miembros de la familia Apolo voltearon para ver a los tres miembros de la familia Takemikazuchi, Oka, Chigusa y Mikoto. ¿Osan interponerse a la familia Apolo? No abandonaremos a un aliado en problemas. Gritó Mikoto, antes de desenvainar su katana. La pelea estalló, Oka avanzó con fuerza para lanzar un corte que el elfo esquivó con un salto. Pero el hacha del guerrero oriental era más grande, por lo que la giró rápidamente para ponerla entre el puño del elfo y él, sirviendo como un escudo. Mikoto se lanzó a la batalla y Chigusa también. Bell. Amo Bell. Fran y Bell giraron la mirada para ver a Lily y a Belf llegando con ellos. También estaba Miach con ellos. ¿Demonios, estás bien? Preguntó Belf al ver el estado de la ropa de Bell. Sí, estuve en problemas, pero Fran me curó con su magia. Miach le ofreció a Bell una poción de energía, la cual el chico aceptó con gusto, también le ofreció una a Fran. Gracias. La chica bebió con confianza, ya que Bell confiaba en el dios, ella también lo haría. Jet entonces se acercó, y tanto Belf como Lily repararon en el enorme lobo de 3 metros que estaba frente a ellos. ¿En serio, cómo demonios no lo notaron? Belf sintió el impulso de llevar su mano a su espada, tenía que pelear con ese bicho, pero luego vio a Estia sobre el lomo del enorme monstruo. Eso lo había sorprendido. ¿Qué es eso? ¿Ves Jet? ¿Jet? ¿Ese no es un nombre de perro? Sí, Jet es mi perro. ¿Un lobo monstruoso de 3 metros? Lobo oscuridad.
Se llama Jet. Bob. Lily no está segura de entender. ¿La ama Fran es una domadora? Fran se quedó unos segundos en silencio, viendo a Lily con una expresión en blanco. Dile que sí, Jet es tu familiar. ¿Familiar? ¿Y qué es un familiar? Bueno, eso no salió como esperaba. Tengo una idea. Fran escuchó atentamente antes de volver a hablar. Es una criatura mágica. Ligada a mí, no muerde. ¿Por qué hablas de Jet como si fuera un perro bien amaestrado? El enorme lobo, en respuesta se acercó a Belf, quien dio un paso atrás por tener a tal monstruo cerca. Y luego sintió que todo era cambiado cuando Jet le daba una lamida que le dejó empapado todo el cuerpo y la cara. Luego de eso miró al enorme lobo con sorpresa, y rió un poco. Parece que Fran es más interesante de lo que pensamos antes. Aparte Jet está suavecito, Estia se había quedado aferrada en el lomo del animal. Luego de eso, Bell llevó sus manos a sus cuchillos, mirando la pelea entre la familia Takemikazuchi y la Apolo. Debería escapar, amo Bell, ama Fran. Pero, deja que ellos se encarguen. Como respuesta a las palabras de sus compañeros, se escucharon las voces de varios aventureros llegando por otra parte, lo que hizo que el sentido de urgencia volviera a crecer. Bell, vamos, Fran tomó la mano del albino para llamar su atención. El chico chasqueó la lengua, no le gustaba dejar a sus amigos atrás. Se los encargo. Gracias chicos. La familia Takemikazuchi asintió ante sus palabras, por lo que inmediatamente empezaron a correr. Fran avanzaba a la par de Bell. Bell iba delante y Lily iba detrás de ellos dos y Estia seguía cabalgando a Jet, quien corría al lado de todos ellos. El enorme lobo, para su tamaño, era realmente ágil y veloz. Suficiente para seguirles el paso o para adelantarlos si se lo proponía. Estamos lejos del gremio, tenemos que ir hacia el norte. Dijo Estia mientras se aferraba al pelaje de Jet. Las orejas de Fran apuntaron hacia el frente, por lo que notaron que se estaban acercando varios aventureros, les estaban cerrando el camino nuevamente. Belf suspiró antes de tomar su espada desde su espalda. Vayan al gremio. Pero Belf. Vayan rápido, Lily y el amo Belf los distraerán. Gracias. Este agradeció sus palabras cuando Jet dio la vuelta en el callejón. Bell no tuvo más remedio que seguir corriendo al lado del enorme lobo sombra y con Fran siguiéndolos. La persecución llegó hasta un escondite justo debajo de un puente. Necesitaban un descanso, por lo que aprovecharon ese lugar para mantenerse a resguardo. Bell se sentó contra la pared, Fran hizo lo mismo y Estia se sentó en la entrada del agujero en el que habían entrado. Ella miró a varios aventureros pasar por el puente justo encima de ellos. Jet estaba escondido en la sombra del lugar en el que habían entrado, por lo que no había problema con su tamaño. ¿Están bien? Sí, me estoy recuperando, podré aguantar un rato más. Fran asintió varias veces. Ella estará bien, Estia, es bastante dura. Estia suspiró ante las palabras del maestro de Fran, por lo que miró a sus hijos y sonrió antes de hablar nuevamente. El gremio todavía está lejos, y nos persiguen muchos. Ambos miraron hacia abajo, había sido algo duro llegar hasta ahí, en realidad hubieran llegado al gremio antes, pero tuvieron que dar un largo rodeo que los alejó del gremio para evitar muchos problemas. Los estaban llevando a donde querían, y los alejaban de la salvación. ¿Me escuchan, familia Estia? Una voz llegó desde las alturas, era la voz de Yaquintos. No importa cuánto corran, no importa dónde se escondan, los encontraremos. Ya sea en la superficie o en el dungeón. No tendrán descanso. Finalmente, luego de eso, Yaquintos guardó silencio, haciendo que Bell chasqueara la lengua. Era horrible pensar en eso. Si en realidad era como ellos decían, entonces Apolo los perseguiría sin importar lo que hicieran. Solo tenemos dos opciones. O peleamos sin posibilidad de ganar. O huimos de Horario. Los dos miembros de la familia Estia miraron a la diosa. Para Fran escapar de Horario no era un problema, ella acababa de llegar, pero ver a Bell tan afectado hizo que le doliera un poco el pecho. Yo estoy bien donde sea, siempre que esté con ustedes, dijo Estia con una sonrisa,
antes de mirar a Belle. Probablemente, si hubiera estado sola, hubiera hecho una declaración algo vergonzosa, pero Fran también estaba ahí con ellos. Aún así, todavía preguntó algo. Belkun. ¿Me quieres? ¿Qué? Yo sí te quiero, Belkun, pero necesito escuchar tu respuesta, solo así podré decidir si puedo hacer lo que estoy pensando hacer. ¿Por qué, contigo? No, con ustedes dos, siento que soy capaz de todo lo que me proponga. Ella sonrió mientras lo miraba, acercándose un poco más al chico. Belle, dime. ¿Qué piensas de mí? El albino por un momento sintió que la sangre se le subió a la cabeza, pero inmediatamente lanzó su respuesta a la diosa. Yo te respeto, diosa. No me refería a eso. Ella lo miró con un gesto molesto, empezando a hacer pucheros. Pero finalmente suspiró, mirando la expresión de Fran que por alguna razón lucía más dura que de costumbre. Era algo curioso, pero que ella reconoció inmediatamente, celos. Fran estaba realmente celosa de Hestia. Así que para la diosa no fue complicado hacer sumas mentales y llegar a una conclusión en tiempo récord. Fran sentía algo por Belle, a cómo van las cosas, probablemente sea lo mismo que ella sentía por su hijo. Ahora había otra más en la lista de sus rivales en el amor, pero ahora había un problema, no sentía que pudiera pelear con Fran. No era por sus niveles, o porque ella no tuviera orgullo o por un complejo de inferioridad, en realidad simplemente quería mucho a Fran, no podía hacer algo como tener una rivalidad con ella. Fran era su segunda hija, y como tal, no podía darle la espalda, menos ahora. Su cabeza se había vuelto un revoltijo impresionante, pero finalmente no pudo hacer nada porque en ese momento una bola de fuego aterrizó justo en la entrada del lugar donde se estaban ocultando. Maldita sea. Nos interrumpen en el momento más importante. Gritó la diosa del hogar cuando salieron los tres montados en Jet. Eso fue porque Hestia gritó y llamó la atención de todos, la expresión de Fran declaraba celos a todo el mundo. Ya lo sé. Demonios, ya me enojé. Ella apuntó hacia una dirección. Se cancela ir al norte. Vamos a hacer esto, hacia el suroeste. Pero, hacia allá no estaba. Sí. Ya me cansé de huir. En ese momento Jet arrancó en la dirección que Hestia le había indicado, corriendo con todas sus fuerzas haciendo zancadas aéreas con su habilidad. El camino en realidad fue más corto de lo esperado, al parecer esos desgraciados habían logrado el cometido que tenían de acercarlos a ese lugar. La mansión Chimenea, la sede de la familia Apolo. Cuando llegaron, todos bajaron de los lomos de Jet, y el lobo sombra inmediatamente entró en las sombras de Fran. Apolo. ¿Estás ahí? Abre la maldita puerta. Cuando el grito de Hestia se hizo presente, no tardaron en salir varios aventureros del interior de la casa de la familia Apolo, corriendo hacia la verja para abrirla de par en par. Luego se formaron para hacer una especie de procesión. Hestia estaba molesta, Belle algo confundido, y Fran miraba a todos con intenciones de pelear. Pero, siguiendo las instrucciones de Hestia, los tres entraron en territorio enemigo, antes de caminar hacia la puerta de la casa enemiga. En ese momento Apolo salió del interior para mirar hacia ellos con una gran sonrisa en su rostro. «Hola, Hestia, ¿qué te trae por aquí?» La diosa suspiró antes de girar la mirada para ver a Luan, el payún que había iniciado todo este problema. «Payún, dame tu guante». Ese sí. Se apresuró a quitarse el guante, para luego caminar hacia la diosa del hogar y ofrecerlo. Hestia tomó el guante de sus manos, para luego tomar fuerza y arrojarlo a toda potencia hacia la cara de Apolo, haciendo que el dios se quedara con un guante en la cara. Belle miró con sorpresa las acciones de su diosa, Fran también estaba algo sorprendida. «Acepto tu reto a un juego de guerra». Con eso dicho, Apolo sonrió, antes de recoger el guante del suelo. «Bien. Ambos dioses aceptan el juego de guerra». En ese momento, un montón de dioses encubiertos dentro de la mansión Chimenea emergieron y empezaron a gritar con furor. «Sí. Un juego de guerra. Avisen al gremio. Hagan el denatus de emergencia». Al parecer, Apolo sabía que esto iba a pasar,
los dioses simplemente estaban esperando el momento prometido que al fin llegó. Por lo que todos reaccionaron con alegría y vítores. Las reglas se decidirán en presencia de los dioses. Te diré los detalles más adelante. Luego de eso, los dos salieron de la residencia de la familia Apolo. Suspirando mientras se quedaban enfrente de la puerta. Bel. Diosa Hestia. Belf, ¿estás bien? El herrero pelirrojo había llegado corriendo con preocupación para mirar a su amigo y a la diosa de su amigo. Sí, pero, la familia Soma se llevó al Lilicuajo. Bel escuchó la noticia y tuvo que dar un paso atrás o sentía que iba a caer de espaldas. Él apretó los dientes antes de prepararse para correr. Pero Hestia la detuvo. Salvaremos a tu apoyo. Pero tienes que hacer lo que debes. ¿Lo que debo? El chico giró la mirada hacia la mansión chimenea, sabiendo que estaba siendo observado por alguien ahí. Fran también miró hacia allá, ella quería pegarle a Yaquintos. Haré tiempo hasta que inicien los juegos, No, les conseguiré todo el tiempo que pueda, pero hasta entonces, tienen que hacerse más fuertes. Bel se tocó el lugar donde antes había una herida. Apretó los puños y miró hacia abajo. Más fuertes que los que nos atacaron, más fuertes que nadie, dijo ella con un suspiro, antes de volver a hablar solo para Bel. Tienes que hacerlo. No, solo tú puedes hacerlo. El chico miró a Fran, ella le regresó una sonrisa, antes de asentirle a Hestia. Sí, diosa. De acuerdo. Los dos únicos miembros de la familia Hestia ahora tenían una misión, y esa misión estaba en el hogar de la familia Loki. Cuando Bel había ido a pedirle ayuda a la familia Loki, a Ice Wallenstein, necesitaba entrenar con ella. Sus entrenamientos eran lo suficientemente duros como para lograr que Bel alcanzara un nivel de poder lo suficientemente alto como para enfrentar a la familia Apolo. Sin embargo, al llegar había sido detenido por los guardias de la mansión, los cuales le dieron una advertencia de no acercarse a la princesa de la espada, era normal. Como ella era miembro de una de las familias más prestigiosas de toda la ciudad, no podían simplemente dejarla ir con ese chico así como así, pero al final había salido una de las ejecutivas de la familia. Una amazona de nombre Tione Iriute a escuchar lo que estaba pasando y posteriormente tomar al chico por el cuello de la camisa para luego susurrarle algo. De esa manera llegamos a este momento en el que Bel está corriendo por uno de los callejones de la mansión Crepúsculo, para encontrarse de frente a dos personas que eran básicamente celebridades en su mundo. Ice, Tiona. Se trataba de Ice Wallenstein y de Tiona Iriute, dos amigas del chico que aparte eran extremadamente fuertes, tenía un objetivo claro en mente. Tenía que pedirles que lo ayudaran a entrenar para hacerse más fuerte para la guerra contra la familia Apolo. Hola, Argonauta-kun, Tiona como siempre lo saludó de la forma que acostumbraba normalmente. Hola. Bel. La respuesta de Ice era más fría que de costumbre, pero era algo que se esperaba, dada la situación en la que se encontraban, su familia estaba en vísperas de un juego de guerra. Por lo que si los veían juntos en público entonces sería visto a ojos de todos que la familia Loki estaba apoyando a la familia Hestia, y los movimientos de familias rivales empezarían. Ice te vio llegar por la ventana y pensó que algo así sucedería, así que le pidió a Tione que actuara. Escuché del juego de guerra, mi familia tiene sus razones. Pero no me parece bien abandonarte. Bel sonrió antes de mirarla a los ojos, estaba preparado para pedirle lo que necesitaba, entrenar, ganar fuerza, no solo para él sino también para Fran. Por lo que preparó sus palabras mentales antes de abrir la boca. Pero. Bel, tengo que decirte algo. El chico guardó silencio, la interrupción de Ace lo había tomado por sorpresa. La miró a los ojos pensando en lo que ella podría estar a punto de decir, la princesa de la espada había bajado la mirada, como si estuviera pensando y buscando las palabras para decirle, para luego levantar la mirada. Te ayudaré, Bel. El albino sonrió, sintiendo que su pecho se llenaba de esperanza, pero había algo raro. El tono casi siempre distante de Ace ahora era más frío, casi mecánico, y lo dejó en un gran suspenso. No parecía el preludio a un gesto de bondad, sino el anuncio de algo más profundo y, de alguna manera, doloroso.
Pero hay algo que tienes que entender, la princesa tomó aire antes de mirarlo a los ojos. Sé que sientes algo por mí. Eso fue suficiente para hundir el pecho a Bel, eso fue un golpe directo a él. ¿Cuándo? El dios Hermes me lo dijo, en el banquete. Su voz, suave pero firme, lo atravesó. Ais no lo miraba con desprecio ni con ira, pero su expresión era tan inexpresiva que resultaba incluso más difícil de soportar. No puedo corresponderte. Eso fue como si una piedra se estrellara contra un espejo. Bel por un momento sintió que algo había sido golpeado con una fuerza impresionante, era claro lo que había pasado, su corazón había sido impactado y probablemente se había roto. Esas palabras habían dolido más que el golpe de Yaquintos, dolió más que los golpes por parte de aquel minotauro, era un dolor insufrible, pero bien dijo un hombre en el pasado, si se ha de herir a un hombre, debe hacerse tan severo que no se pueda temer su venganza. No puedo permitirme sentir algo así. Te entrené porque quería averiguar cómo te hacías tan fuerte, necesitaba entenderlo, pero no fue porque. Se detuvo un momento, como si luchara por encontrar las palabras adecuadas. Su mirada pareció endurecerse. No puedo estar con alguien que es hijo de una diosa tan inferior. No, que alguien del fondo, crea que alguna vez podrá acercarse a Ais. Tiona la detuvo en seco, haciendo que ella saliera de su ensoñación. Ais finalmente fue consciente de lo que estaba pasando, miró a los ojos de Bel y se sorprendió al encontrar una enorme cantidad de lágrimas cayendo por sus mejillas. El chico había llevado su mano a su pecho por instinto, sintiendo dolor, como si hubiera sido herido, una herida mortal que estaba provocando su muerte lentamente. Ais estiró su mano hacia el chico, ¿qué dijo? ¿Qué había dicho? Ella tenía que rechazarlo, quería rechazarlo para que no se hiciera falsas esperanzas y saliera más herido de lo que iba a salir en un principio. Había querido explicarle las razones. ¿Fueron sus palabras? En ese momento ella estiró su mano al chico, queriendo alcanzarlo, pero por una vez Bel había dado un paso hacia atrás, uno que era, para alejarse de ella. Ya veo. Así que solo era para hacerte más fuerte. Así ves a las familias más pequeñas, ¿no? Como peldaños, Argonauta-kun. Ais no, señorita Tiona. La señorita Ais. No, la señorita Wallenstein fue clara en sus palabras. Gracias, lamento haberles quitado el tiempo. Bel. Yo no, gracias por todo, señorita Wallenstein. Escucharlo llamarla por su apellido era doloroso, más de lo que esperaba que fuera a hacer, ella quiso dar un paso para alcanzarlo. Pero entonces el chico arrancó una carrera para escapar de la chica. Quería escapar de ahí, a donde fuera, no importaba. Simplemente quería perderse, sus pies lo habían llevado lo más lejos que pudiera en cualquier dirección. Ais quiso seguirlo, pero inmediatamente una mano la detuvo, la mano de Tiona había tomado su brazo para detenerla. Ella se giró para preguntarle por qué lo detenía, pero, en ese momento se encontró con una expresión enojada por parte de la chica. Entiendo por qué lo rechazaste, Ais. Pero no tenías que ser tan dura con él. Pero no le dije nada malo. Solo quería que entendiera que, Ais, no es el momento. Con esas palabras, Ais se detuvo, mirando hacia la dirección en la que se había ido el chico. Bel. Escuchó la voz de Fran mientras corría, ella se había quedado atrás, escondida en un callejón para que luego él la fuera a buscar una vez terminara de pedir ayuda, pero en ese momento simplemente no quiso pensar en ello. Pasó corriendo por el frente del callejón y siguió corriendo. Fran lo vio, había visto el dolor en su mirada, no importó nada, simplemente empezó a correr detrás de él. Un peldaño. Un maldito peldaño para alcanzar más fuerza. Eso es lo que ella vio en mí, él continuaba corriendo con todas sus fuerzas, sentía las lágrimas resbalando por sus mejillas conforme pasaba entre los callejones. Sin saber realmente a dónde lo estaban llevando sus pies. Nunca signifiqué nada para ella. No. Nada, al contrario, ella incluso odia a mi diosa. A la que me dio tanto, a la que significa tanto para mí. Ella incluso la detesta, se sentía como un cristal que era golpeado por un martillo,
partiéndose en miles de pedazos, cientos de veces. Era como si una cuerda se hubiera enrollado alrededor de su garganta y el nudo se hubiera apretado tanto que le estaba cortando el paso del aire. Sus piernas pisaban con tanta fuerza que había empezado a dejar grietas en el suelo de la ciudad conforme avanzaba, y sus pensamientos solo le seguían dando vueltas y vueltas al asunto. Ese día había sido algo horrible, desde la mañana fue perseguido por la familia Apolo, había sido humillado, lo habían lastimado de tantas formas distintas que sentía que si podía acostarse a dormir en paz ese día, entonces sería una verdadera ganancia. Pero esto era algo que lo superaba. Cada paso que daba lanzaba a su rostro una visión distinta, el rostro de Ace mirándolo cuando le dio su primera almohada de regazo. La sonrisa de Ace cuando terminaron su primer entrenamiento, las palabras de aliento de Ace. Cuando ella le regresó esa pieza de armadura que había perdido. Cuando Ace lo salvó del Minotauro. Ace, Ace, Ace. Todos esos momentos que tanto le importaban y que estaban guardados en su corazón como su tesoro más precioso en realidad no significaron nada. Cuando finalmente sus piernas se detuvieron, se dio cuenta de dónde estaba, conocía esas paredes, el aire que soplaba ahí era tan fuerte que no podía estar en la altura de la ciudad, no, estaba en otro lugar. Un lugar alto. Cuando miró hacia el horizonte, se dio cuenta de que estaba atardeciendo. Estaba en las murallas. El lugar en el que siempre entrenaba con Ace. Sintió todos sus sentimientos subirle a la garganta, el aire que había perdido finalmente volvió a sus pulmones, y entonces sacó todo lo que tenía que sacar con un fuerte grito. Había empezado a gritar, gritó con fuerza, con todas sus fuerzas mientras sentía que cada segundo que pasaba estaba perdiendo más el aire y caía de rodillas. Hasta que finalmente no le quedaba más, poniendo su palma sobre la piedra. Viendo cómo sus lágrimas caían al suelo. ¿Por qué? ¿Por qué soy tan débil? Si no fuera tan débil no hubiera tenido que ser salvado por ella. No me habría enamorado de ella. Fran llegó a las murallas. Había estado persiguiendo al chico de cerca, tratando de no alcanzarlo, sabía que él necesitaba esto, sabía que tenía que hacer lo que iba a hacer, por eso aunque lo siguió, trató de no alcanzarlo. Pero ese grito le había advertido que algo malo había pasado, y al llegar lo encontró ahí, de rodillas, con las manos apretadas en puños, los dientes prácticamente chirriando mientras las lágrimas caían lánguidas por su rostro. Su corazón se apretó, lo vio ahí, herido, roto, sumido en su dolor. Caminó lentamente hacia él, sus pasos resonando suavemente contra las piedras del suelo. Bell no se giró para mirarla, su cabeza estaba inclinada, y su cuerpo temblaba mientras intentaba controlar los sollozos que aún lo asaltaban. Bell, su voz fue suave, casi como un susurro llevado por el viento. El chico alzó la mirada, apenas reconociendo la figura de Fran a través del velo de lágrimas que nublaba su visión. No dijo nada, simplemente volvió a bajar la cabeza, como si no tuviera la energía para responder. Fran se acercó un poco más, dejando que la brisa le revolviera el cabello. Se agachó frente a él, inclinándose ligeramente para que sus ojos se encontraran. La expresión de Fran era serena, pero sus ojos mostraban una mezcla de compasión y determinación. Bell. ¿Qué pasó? Ella preguntó mientras lo miraba a los ojos con dolor. Bell no respondió al principio, pero sus hombros temblaron ligeramente. ¿Por qué viniste? Preguntó finalmente, su voz apenas era audible. Fran lo miró, primero su rostro mostró incertidumbre, pero lentamente se transformó en una sonrisa, aunque con un toque de tristeza. Porque no voy a dejarte caer, Bell. No cuando sé que puedes levantarte otra vez. El chico levantó la mirada, sorprendido por la firmeza en su voz. Había algo en Fran que parecía inquebrantable, como si no existiera nada en el mundo capaz de hacerla retroceder. ¿Desde cuándo Fran hablaba tanto? Dime. ¿Qué pasó? Bell la miró a los ojos, sintiendo que sus sentimientos empezaban a desbordar de su interior. El rostro de Ace apareció en su mente, todos los halagos que alguna vez le dijo sonaron en su oído izquierdo, pero su rechazo se repitió en su oído derecho. Cada sonrisa que ella le mostró fue aplastada por una mirada tan dura y fría como el acero de una espada. Una sonrisa lentamente se esbozó en su rostro, dura, torcida,
adolorida. ¿Por qué? Fran. ¿Por qué fui tan idiota de enamorarme de alguien que estaba tan fuera de mi liga? El rostro de Fran mostró una enorme sorpresa, su interior se arremolinó con fuerza, un enorme revuelto de emociones se hizo presente cuando vio que a pesar de esa sonrisa, las lágrimas del albino no dejaban de querer salir. Ese chico estaba sufriendo en silencio, estaba tratando de tragarse todas sus lágrimas. Ella pensó en todo lo que podía hacer, no quería que eso le pasara a él, no podía dejarlo sufriendo, no lo podía dejar solo. Fue ese momento en el que llegó un destello, un instante de su pasado, de aquel momento en el que sus padres todavía estaban vivos. Cuando ellos estaban juntos, cuando estaban heridos. Fran recordó a esos dos hombres bestia, y con calma tomó la cabeza de Belle para atraerla a su pecho, acariciando su cabello suavemente. Belle sintió por un momento que todo en su cabeza se despejaba. Acarició su cabello lentamente mientras pensaba en lo que sabía, recordando lo natural que esto era para ellos dos. Recordó las palabras de su madre cuando hablaba sobre su padre. Le sorprendía que pudiera recordar algo así, ella era demasiado pequeña cuando le dijeron eso, pero ahora era capaz de acordarse. Ver a ese caballero blanco caer de rodillas le recordó a cuando su padre también cayó. Cada palabra que se dijeron, cada sentimiento que su madre expresó. Por un momento, Fran finalmente lo entendió lo que estaba brotando en su pecho, porque ya lo había visto. Porque sus padres eran iguales. ¿Sabes? Mamá dijo que un hombre solo tiene un lugar donde llorar. Y ese es el pecho de la mujer que ama. Mientras ella continuaba acariciando su cabello, Fran recordaba todos esos momentos que había tenido con él desde que lo conoció. Desde que la salvó de aquel monstruo, cómo la había protegido, cómo la priorizó, sus halagos, las caricias en su cabeza. Belle se había sentido confundido, intentó balbucear, pero algo que no conocía lo había agarrado del pecho, apretando su corazón, lo que finalmente lo impulsó a aferrarse a su compañera. Abrazándola con fuerza, sintiendo cómo sus dedos se enterraban en su ropa, cómo las lágrimas brotaban de su corazón y finalmente empezaban a escapar de sus ojos. Aunque tú no me ames, yo te quiero, por eso, puedes llorar en mi pecho todo lo que necesites. La boca de Belle se abrió para dejar escapar su llanto, como un niño que había sido dejado por su madre, dejando sus lágrimas caer en el pecho de Fran, mientras ella sonreía suavemente, sintiendo que una lágrima traicionera también escapaba de sus ojos. El tiempo pasó, Belle lloró lágrimas amargas hasta que su corazón finalmente se sintió satisfecho. Había sido un día duro y agotador, desde la persecución en la mañana, el dolor de la humillación, sentirse incompetente. Tener miedo por el destino de Lily, sentir uno de los peores dolores que había sentido en su vida y finalmente haber sido consolado por la chica que menos esperaba que lo hiciera. Finalmente, el cansancio lo alcanzó, sintió que los párpados se le aletargaban, cada parpadeo se le hacía más lento y pesado. En ese momento Fran retrocedió un poco, haciendo que la cabeza de Belle cayera de su pecho al regazo de la chica, sus muslos resultaron ser bastante cómodos para él. El chico abrió la boca para tratar de balbucear una disculpa, pero inmediatamente fue silenciado. Duerme, lo necesitas. Yo estaré aquí, no me iré a ningún lado. Con esas palabras, finalmente el chico fue reclamado por el dios de los sueños. Fin de capítulo.